a signos vitales. Conoceremos definiciones, valores normales y los métodos y formas para obtener cada uno de los valores. Los signos vitales son medidas de varias características fisiológicas humanas, generalmente tomadas por profesionales de la salud, para valorar las funciones corporales más básicas, indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos fundamentales del cuerpo, como lo son el cerebro, el corazón y los pulmones. Hay 4 signos vitales principales que los médicos y otros profesionales de la salud examinan en forma sistemática, los cuales son el pulso o frecuencia cardíaca, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, presión arterial. A continuación conoceremos acerca del pulso o frecuencia cardíaca. Se denomina pulso a la sensación de choque o levantamiento que se percibe con los dedos de la mano al comprimir moderadamente ciertas arterias superficiales en el cuerpo. El pulso se toma mayormente en la arteria radial, pero es necesario explorarlo en otras arterias accesibles del cuerpo. Se debe de tomar en cuenta las variaciones del pulso, como lo son la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la tensión y la celeridad. A continuación conoceremos la técnica correcta y los valores normales o frecuencia al momento de tomar el pulso. Para obtener una mejor precisión en la medición del pulso arterial, primero hablaremos de la técnica correcta. Usaremos los 3 dedos centrales de la mano o bien 2 dedos, el índice y el medio, usando solo los pulplejos, nunca las puntas de los dedos. La mano iría en forma de garra, intentando alinear los pulplejos. Debemos hacer una ligera presión, siguiendo siempre la proyección de la arteria. Si hacemos una presión demasiado fuerte, ocasionaremos la oclusión del pulso. Daremos inicio con la medición, sin antes recomendar que al momento de inspeccionar debemos de hacerlo del lado derecho del paciente. El pulso temporal lo encontraremos delante del trago de la oreja, entre el temporal y el frontal, colocando nuestros dedos inspectores en esta posición. El pulso carotidio lo encontramos en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la laringe, colocando nuestros dedos inspectores de esta manera. El pulso facial. Colocaremos nuestros dedos inspectores en el borde inferior del maxilar inferior, de esta manera. El pulso humeral. Con nuestra mano derecha tomaremos el brazo del paciente, lo elevaremos con nuestra mano izquierda y nuestros dedos inspectores examinaremos e ingresamos a lo largo del bíceps. El pulso braquial. Colocaremos nuestros dedos examinadores en el pliegue del codo por dentro del tendón del bíceps, de esta forma. Con la misma técnica seguiremos examinando. El pulso radial se tomará a lo largo del antebrazo, por encima de la articulación de la muñeca, en el canal formado entre el palmar mayor y el supinador largo, de esta manera. El pulso popliteo lo podemos examinar en 3 formas. La primera, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino. Haremos una flexión de la rodilla. A su vez, ingresamos con nuestras 2 manos en el hueco popliteo, con nuestras 2 manos apoyando los pulgares debajo de la rótula, haciendo una ligera presión para hallar el pulso. La segunda forma es colocar al paciente en prono, haciendo una flexión en la rodilla, con nuestra mano izquierda ingresar al hueco popliteo. La tercera forma es pedirle al paciente que cruce las piernas. Usaremos ambas manos para palpar la arteria poplitea, de esta forma. El siguiente es el pulso pedio. Colocamos nuestros dedos inspectores entre el primer espacio interóseo del pie, de esta forma.
Y por último, el pulso tibial posterior. Con nuestra mano izquierda tomamos el pie del paciente y con nuestros dedos examinadores lo colocamos detrás del malleolo inferior, de esta forma. El ritmo del pulso arterial se caracteriza por los tiempos o espacios que separan a las pulsaciones, siendo un pulso normal, rítmico, y cuando los espacios son desiguales, el pulso es irregular. La amplitud del pulso es el cambio de volumen de la arteria, el paso de la onda pulsátil y la magnitud de levantamiento del dedo que palpa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el pulso no se palpan disminuidos, se palpan normales, se palpan aumentados y se palpan muy aumentados. No olvidemos que la frecuencia del pulso se obtiene contando el número de pulsaciones por minuto. Cuando ya tengamos un poco más de práctica, podemos tomarlo durante 30 minutos y después multiplicarlo por 2. Pero es más recomendable tomarlo el minuto completo para una mayor precisión. Recordemos que la frecuencia del pulso varía entre las edades y el sexo. Cuando se encuentra de 90 pulsaciones arriba, decimos que se trata de taquicardia, y cuando se encuentra por debajo de 60 pulsaciones, decimos que es bradicardia. Conoceremos también acerca de la temperatura corporal, que es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar el calor del cuerpo. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de los límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia o varía en mucho. La temperatura corporal se puede medir en muchos lugares del cuerpo. Los más comunes son la boca, el oído, la axila y el recto. De acuerdo a la Asociación Médica Americana, la temperatura oscila entre 97.8 grados Fahrenheit, lo que es equivalente a 37.2 grados centígrados, siendo el hipotálamo el encargado de regularla. La forma más eficaz de conocer la temperatura corporal es a través de un termómetro, usando la técnica correcta que veremos a continuación. ¿Cómo medir la temperatura? Para tomar la temperatura necesitamos conocer cuáles son nuestros instrumentos. Existen 4 tipos de termómetros, los cuales encontramos los termómetros digitales de contacto, lo cual nos da la temperatura de manera rápida, pero son de mayor costo y son de batería. En ese termómetro podemos utilizarlo en la axila, lo podemos utilizar en la boca y en el recto en algunos casos. Están también los termómetros infrarrojos que se toma la temperatura óptica o del oído. Están también los termómetros de cinta, que son los que se ponen en la frente y son los que mostramos por acá. Estos son de una sustancia de color, lo cual nos indicará qué temperatura tiene el paciente. Estos son muy baratos, pero tienen un margen de error muy grande, lo cual pues no es de los indicados para la toma de la temperatura. Están también los termómetros de mercurio. Estos termómetros de mercurio tienen 2 variables, los cuales utilizamos para las axilas y la boca, que son estos de la punta alargada y delgada, y están los que se toman la temperatura rectal, lo cual pues realmente no es mucha diferencia, solo es la punta, pero es delgada y redonda, que en muchos casos pues hay mucha confusión, ¿verdad? Porque llegan a tomar incluso con este, que es para el recto, llegan a tomarlo en la boca y en la axila, que hay que tener mucho cuidado. Antes de tomar la temperatura con el termómetro de mercurio, tenemos que limpiarlo adecuadamente, ya que se utiliza en muchas personas, y esto puede llegar a causarle una infección a una persona, ya que pues se utiliza, ¿verdad?, de manera constante, y no es bueno que nosotros vayamos de una vez a sacarlo, tomar la temperatura. No, tenemos que limpiarlo con algodón y alcohol. También debemos recordar que debemos de agitarlo
para que la barra de mercurio esté completamente baja y podamos nosotros tomar una temperatura exacta. Se debe tomar la temperatura de una manera prolongada, en un tiempo prolongado. En algunas áreas en la cual nosotros en un ratito vamos a tomar, vamos a darnos cuenta que en la axila el tiempo que tiene que estar el termómetro en el paciente tiene que ser de 5 a 10 minutos. Eso es lo normal para poder ya tener la temperatura exacta. En el recto son de 2 a 3 minutos. En el de cinta, que es acá en la frente, son a 15 segundos a 30. Ya que sabemos cuáles son los instrumentos que utilizamos para la toma de la temperatura, ahora vamos a ver cuál es la toma adecuadamente. Seguidamente, para la toma de la temperatura necesitamos que el paciente esté en reposo y no haya hecho ningún ejercicio. En este caso vamos a tomar la temperatura oral. Es muy importante que lo hayan desinfectado con alcohol y algodón, lo cual le vamos a decir al paciente que abra la boca y vamos a aplicarle el termómetro debajo de la lengua. Puede bajar y esperar de 5 a 10 minutos para que la toma de la temperatura sea exacta. Entonces, ya pasando los 5 a 10 minutos, vemos si está en los rangos normales, ya que los rangos normales es de 36.5 a 37.5. Entonces, ya teniendo al paciente, puede abrir la boca, miramos la barra de mercurio y miramos que la temperatura está en 36.7, la temperatura del paciente. Después de la temperatura oral, entonces venimos y aplicamos alcohol en un pedazo de algodón, desinfectamos muy bien el termómetro, si en dado caso no tenemos otro, si utilizamos el mismo, ¿verdad? Y no tenemos otro, entonces lo desinfectamos, esperamos que se seque y venimos y bajamos otra vez la barra de mercurio para tomar la temperatura axilar. Puede levantar su brazo. Es muy importante que el paciente tenga una ropa que pueda ayudarnos para introducir el termómetro. Entonces vamos a tomar aquí al paciente, decimos que cierre la mano, esperamos de 5 también a 10 minutos para que la toma sea exacta, y ya teniendo esos minutos, ya tomando el tiempo, sacamos el termómetro, miramos la barra de mercurio y acá pues la medida es de 37.2. Acá es muy importante que ustedes puedan sumarle 0.5 a la temperatura axilar para que sea ya exacta, ¿verdad? La temperatura de la axila. También vamos a tomarle la temperatura acá en la frente, que para eso utilizamos este termómetro de cinta, y se lo ponemos acá al paciente. Es muy importante que el paciente tenga seca la frente, no tenga sudor, limpiarlo con una toallita. En este caso pues el paciente tenía ya seca la frente, no tenía sudor. Esperamos a 15 a 30 segundos y acá nos tira que el paciente tiene 37 de temperatura. Tal vez ustedes lo puedan ver aquí rapidito, nos lo tiró acá, 37. Y con eso tenemos la toma de la temperatura. Conoceremos también acerca de la frecuencia respiratoria, que es el número de actos respiratorios por minuto a través de un proceso llamado respiración, que es la función que tiene por objeto proporcionar a todas las células del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y también de eliminar el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. En una persona adulta, en reposo, la frecuencia respiratoria debería de ser de 16 a 20 respiraciones por minuto y varía por causas múltiples. Ahora les comenzaré hablando sobre la frecuencia respiratoria.
Tenemos varios tipos. La primera es de Cheyne-Stokes, que consiste en una frecuencia respiratoria en forma de diamante. Se dice que es una frecuencia respiratoria en forma de diamante ya que consiste en dos respiraciones, que es la taquipnea y la hipopnea. También tenemos la respiración de Kussmaul. Esta respiración también consiste en una respiración de taquipnea y hipopnea, pero de forma constante. También tenemos la respiración de Biot. Esta respiración consiste en que es una respiración con breves pausas apneicas sucesivas. También les hablaré sobre cómo podemos observar, ya sea un paciente hombre o una paciente mujer, la frecuencia respiratoria. En un hombre lo podemos observar en la parte inferior del tórax o el abdomen, y en una mujer lo podemos observar en el pecho cuando expira y inspira durante 1 minuto. Seguidamente podemos observar la forma práctica y correcta de cómo podemos tomar la frecuencia respiratoria a nuestro paciente. Ahora comenzaremos a ver la frecuencia respiratoria que tiene nuestro paciente. Le podemos decir a nuestro paciente, ya sea que se acueste, y de esa forma nosotros ver la inspiración y expiración durante 1 minuto. También le podemos decir a nuestro paciente que le vamos a tomar el pulso y de esa forma, de una forma indirecta, le vamos a ver el abdomen y de esa forma es que nosotros vemos la frecuencia respiratoria durante 1 minuto. O también le podemos tomar el ritmo cardíaco de nuestro paciente de esta manera. Y como anteriormente dijimos, vamos a ver indirectamente cuántas respiraciones por minuto tendrá nuestro paciente. Si nuestro paciente se encuentra entre ya sea un rango normal, un rango rítmico o irregular. Si nuestro paciente se encuentra en un rango normal, se encontrará dentro de 16 respiraciones a 20 respiraciones por minuto. Si se encuentra entre una respiración menos de 16 respiraciones por minuto, nuestro paciente tiene una bradipnea. O si nuestro paciente se encuentra entre un ritmo de más de 20 respiraciones por minuto, nuestro paciente podemos decir que tiene una taquipnea. Así que en este caso podemos decir que nuestro paciente tiene de 17 respiraciones por minuto y está entre el rango normal. Conoceremos acerca de la presión arterial, que es la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias. La presión arterial incluye 2 mediciones, que son la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, es decir, durante el momento de la presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre 2 latidos, es decir, momento de la presión mínima. La presión arterial no es un factor constante, quiere decir que cambia de un día para otro, de hora a hora, incluso de 1 minuto a otro. Los límites que se pueden considerar normales varían con el clima y la raza, y la forma frecuente de poder medirla es por medio de un esfigmomanómetro, el cual nos arroja los valores normales que se encuentran en un paciente, y estos son de 120 a 80, variando según enfermedades o padecimientos. Es muy importante tomarse la presión arterial, ya que a través de ello podemos evitar una hipertensión arterial. Entre la frecuencia sistólica y diastólica en una persona adulta promedio tenemos entre 120 a 129 milímetros de mercurio en la presión sistólica, entre 80 y 84 en la presión diastólica. Entre las presiones limítrofe tenemos 130 a 139 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Tenemos entre 85 y 89 en la presión diastólica. Entre los equipos tenemos lo que es en mercurio, anaerobios y electrónicos. Entre los electrónicos podemos observar esta.
En la medición que en un rato les enseñaremos, tenemos lo que es el esfigmomanómetro y el estetoscopio para escuchar los ruidos de Korkov. Cuando el paciente visite al personal médico, tiene que ser informado 30 minutos antes de la medición. No debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena, padecer de dolor intenso. La posición del paciente tiene que ser correcta. La espalda tiene que estar firme, los pies tienen que estar firmes y tiene que tener antes de la medición un reposo de por lo menos 5 minutos. Si se pueden fijar, las piernas tienen que tener un ángulo de 90 grados. El brazo del paciente tiene que estar desnudo hasta el hombro, posicionado a la altura del corazón. La posición de la mano, como podemos ver, tiene que estar recta. Empezamos colocando el esfigmomanómetro. Tenemos que verificar que el brazo esté cómodo y que podamos introducir 2 dedos por lo menos. Ya estando colocado el esfigmomanómetro, colocamos el manómetro a una altura donde el personal médico puede verlo. Una vez estando colocado, podemos buscar lo que es la presión arterial. Una vez localizado la presión arterial, vamos a colocar el estetoscopio. Una vez localizado, empezamos a inflar el manguito. Una vez que se detecta la presión, empezamos a soltar el aire suavemente. La campana del estetoscopio, si nos podemos dar cuenta, tiene que estar fijada. La medida siempre tiene que ser de par, es decir, de 2 en 2, nunca puede ser impar. Una vez detectado, podemos anotar la frecuencia o la presión arterial. Importante revisarse los signos vitales frecuentemente: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ya que es muy importante porque a través de ello podemos detectar alguna enfermedad o monitorearla. Esto nos ayuda a que como persona debemos estar sanos y más en épocas como la que vivimos. Esto nos ayuda a que llevemos un mejor control sobre nuestra salud.